No verás una obra grande en la que no haya una enorme maquinaria amarilla con estas 3 letras. C-A-T, CAT, es decir, Caterpillar, sinónimo de maquinaria pesada de obra. Su logo es uno de los más reconocidos del planeta, visible en muchas obras por todo el mundo y presente en las 2 guerras mundiales y también, curiosamente, en botas de trabajo, ropa casual, gafas de sol e incluso teléfonos. Desde Santiago, República Dominicana, para Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. La historia de esta marca comienza con una rivalidad encarnizada. Luego continúa con ideas ingeniosas nacidas del barro, que nacen para resolver un problema agrícola y que inesperadamente cambian la forma de hacer la guerra. Y finalmente acaban ayudando a levantar la civilización moderna. No es la historia de Caterpillar, es la historia de un gigante desconocido. Los orígenes, 2 rivales en el barro. A diferencia de otras historias, esta historia no comienza con un nombre, sino con 2 nombres, con 2 hombres que eran rivales acérrimos, que eran Benjamin Holt y Daniel Best. Estamos a finales del siglo XIX y estamos en el fértil valle central de California. La agricultura estaba en auge, pero tenía un grave problema. La maquinaria, los carros, estaban tirados a veces por equipos de hasta 40 mulas que eran complejos de manejar y cuidados inmensos. La solución más lógica en esos tiempos era una máquina de vapor. Benjamin Holt, que era el heredero de una fábrica de ruedas de madera, fue pionero y en 1890 construyó un primer tractor a vapor que se llamó Holt Steam Traction Engine, un monstruo de hierro que pesaba alrededor de 20 toneladas. En terreno seco funcionaba, era una solución. Lo que sucede es que California, esa zona, tiene un problema específico, especialmente en el delta del río San Joaquín, el barro. El suelo era un suelo rico, oscuro y casi pantanoso, y cuando estos tractores de 20 toneladas entraban en el delta, simplemente se hundían. Holt intentó solucionarlo haciendo ruedas más grandes, que presentaban más superficie en el barro. Más grandes, mucho más grandes, grandísimas. Ruedas de hasta 14 metros, un auténtico disparate. Y a pesar de ello, el tractor seguía hundiéndose. Hablemos de su encarnizado enemigo y su rival, Daniel Best, que era conocido por las cosechadoras combinadas y apostaba por una tecnología mucho más nueva y más ligera, que era el motor de combustión interna a gasolina. Sus máquinas eran más ágiles, pero seguían teniendo ruedas muy grandes y seguían hundiéndose en el barro. La rivalidad entre estos 2 personajes era auténticamente feroz, porque competían por los mismos granjeros, por los mismos clientes. Estaban los 2 obsesionados con resolver el problema de la tracción, pero en un momento dado, Holt tomó ventaja. Momento clave, nace la oruga. Benjamin Holt no fue realmente el inventor de esa pista continua porque ese concepto ya existía desde hacía décadas. Lo que sucede es que nadie lo había hecho funcionar con éxito en maquinaria pesada. Estas historias me gustan porque dice la leyenda que Holt observó cómo había granjeros que cuando sus carros se hundían, o los tractores, en el barro, lo que hacían era poner tablones. Iban poniendo tablones y cuando el vehículo que fuera había pasado por un tablón, quitaban el tablón de atrás y lo ponían delante. Y Holt pensó, ¿y si la máquina pudiera poner sus propios tablones? En 1904, Holt partió de uno de sus tractores a vapor, le quitó las ruedas y montó un sistema curioso que había diseñado antes. Era un par de armazones con una cadena con listones de madera atornillados. Con esa idea de ir poniendo tablones delante de las ruedas. Un motor hacía girar esta cadena. El día de la prueba, cerca de Stockton, la máquina no se hundió, sino que consiguió moverse tranquilamente por encima del barro. Oruga igual Caterpillar. Charles Clement entra en esta historia simplemente porque era el fotógrafo que estaba documentando la prueba.
se quedó observando el movimiento de esas cadenas, ese movimiento ondulante, y le comentó a Holt, en perfecto inglés, no como yo, "crawls like a caterpillar", es decir, que la máquina se arrastraba como una oruga. Holt le miró y respondió, "Caterpillar, it is". Registró esa marca, no hace falta que diga que Caterpillar es oruga en inglés, lo hizo en 1910, pero casi al mismo tiempo, en Inglaterra, en el Reino Unido, una empresa llamada Richard Osney and Hijos and Sons había patentado un vehículo de orugas de acero. Sus máquinas eran técnicamente superiores, pero nunca obtuvieron el éxito comercial que esperaban. Así que Holt, en un movimiento muy inteligente, en 1911, compró la patente a Hornsby por 4.000 libras esterlinas, que en esos tiempos era un dinerito. La máquina de Holt, ya con el nombre comercial de Caterpillar, revolucionó la agricultura en terrenos difíciles. Pero la prueba de fuego, la verdadera prueba de fuego, estaba a punto de llegar a muchos kilómetros de allí, en el lugar menos pensado. De la granja al campo de batalla. Como todos sabéis, en 1914 estalla la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y los ejércitos se encontraron exactamente con los mismos problemas que se encontró Holt en las granjas norteamericanas. Pero todavía peor, el barro. En invierno, los campos de Flandes y el norte de Francia eran un lodazal infernal. Los camiones con ruedas eran inútiles y los caballos que usaban para mover la artillería morían por miles. Los británicos necesitaban desesperadamente una forma eficaz de mover sus piezas de artillería, y un oficial británico, el coronel Ernest Swinton, recordó haber visto un folleto de un tractor agrícola norteamericano que podía cruzar terrenos blandos y embarrados, el Holt Caterpillar. Así que rápidamente el ejército británico hizo un pedido y pronto los tractores Holt 75, en una versión mejorada de gasolina, cruzaban el océano. No eran vehículos de combate, ni mucho menos, eran tractores de carga muy eficientes para arrastrar los cañones por el campo embarrado de batalla. Y se ganaron el respeto. Eran lentos, eran ruidosos, pero eran imparables. El coronel Swinton tuvo una segunda idea genial. Vio el tractor Holt y pensó, puede cruzar el barro, puede cruzar un alambre de espino. ¿Y si le ponemos blindaje y unas armas? Swinton había inventado el tanque y llevó esa idea brillante al alto mando. Al principio fue un poco ridiculizado, diciendo, este chico, ¿qué se le ocurre? Pero contó con el apoyo inesperado de un joven Winston Churchill que consiguió que se diera luz verde a un proyecto secreto llamado buque de tierra, Land Ship. Vamos, al tanque. En contra de lo que podéis escuchar o leer por ahí, ni Holt ni Caterpillar construyeron el primer tanque. Fueron los británicos de la compañía William Foster and Corporation quienes construyeron el Mark I en secreto. Pero el concepto fundamental, esas cadenas orugas, fueron inspiradas directamente por el tractor de Holt. Y al final de la guerra, la palabra Caterpillar era conocida en todos los ejércitos del mundo. La fusión forzada por los bancos. La guerra fue un gran negocio para Holt, pero la paz fue un desastre, casi le arruina. Os podéis imaginar qué pasó después de la guerra, en 1918, que había un montón de tractores que el ejército no necesitaba y que se vendían a precios de saldo. Además, por si eso fuera poco, pues la economía norteamericana entró en recesión. Tanto la Holt Manufacturing Company como su viejo rival, la compañía CL Best Tractor Corporation, ya dirigida por el hijo de Daniel, Clarence Leo Best, estaban con problemas económicos muy graves. Tenían deudas enormes con los bancos y competían por un mercado que se había encogido. Los banqueros veían cómo sus dos mayores deudores pues estaban a la greña, tenían una pelea entre ellos con riesgo de arruinarse ambos. Y dijeron, basta, hasta que hemos llegado. Y en 1925 forzaron un clarísimo matrimonio de conveniencia. La Holt Manufacturing Company y la CL Best Tractor Corporation se unieron para formar una nueva entidad con el nombre que ya puedes suponer, Caterpillar
Tractor Corporation. Fue una unión perfecta. ¿Por qué? Porque Holt aportó un nombre que ya era muy famoso, Caterpillar, y además la experiencia con las orugas. Y Best aportó motores de gasolina más superiores, más refinados, más potentes, más modernos y una buena gestión financiera, más ágil. Best se convirtió en el primer director ejecutivo. No solo había terminado la rivalidad, sino que esta suma de estas dos empresas la convirtió en un verdadero gigante. Amarillo, el color de la seguridad. Uno de los aspectos más icónicos de esta marca es su color, que por cierto se ha hecho muy popular entre maquinaria pesada. Hoy día está registrado, se llama Caterpillar Yellow, pero al principio no era así. ¿Por qué? Porque utilizaban los excedentes de la pintura militar, generalmente gris acorazado, marrón oscuro, ese tipo de colores, que era lo que había sobrado de la Primera Guerra Mundial. A principios de 1930, la compañía se dio cuenta de un problema de seguridad que tenía su maquinaria. Al estar pintada en estos colores grises, oscuros, ¿qué pasaba? Que cuando trabajaban al amanecer o al anochecer, pues esos colores las hacían difíciles de ver. Así que Caterpillar decidió buscar un color que las hiciera visibles fácilmente y a distancia. Experimentaron primero con el rojo y el naranja y finalmente desarrollaron una pintura amarilla específica que llamaron Highway Yellow, amarillo de carretera, que se introdujo en 1931. En esos momentos no les movía una idea de marketing, sino de seguridad. Querían que sus máquinas fuesen muy visibles con la idea de salvar vidas. Lo que sucede es que, irónicamente, esta decisión, que tenía como misión la seguridad, se convirtió en una de las herramientas de branding más poderosas del siglo XX. Un gigante que construye el mundo. La Caterpillar Tractor & Co. pues tuvo la oportunidad de participar en los proyectos de infraestructuras más grandes o de los más grandes de la historia. Os traigo solo unos pocos ejemplos. La presa Hoover, construida entre 1931 y 1936, flotas de tractores Caterpillar limpiaron cañones, construyeron carreteras de acceso y movieron millones de toneladas de roca. El Golden Gate, de 1933 al 37, las máquinas CAT excavaron los cimientos masivos y nivelaron los accesos para el famosísimo puente. Y por último, el sistema de autopistas interestatales de los Estados Unidos de Norteamérica, iniciado en los años 50, que fue y probablemente sigue siendo el proyecto de construcción más grande de la historia. Fue en esta época cuando Caterpillar perfeccionó la máquina que la definiría y que cogería el nombre de bulldozer. Ya sabéis que nos gusta ser precisos. Caterpillar no inventó el bulldozer. El bulldozer es en realidad el nombre de la hoja metálica que va delante. Las primeras hojas fueron fabricadas por otras compañías, pero Caterpillar vio el potencial de esta máquina y adquirió a uno de los mejores fabricantes de esas hojas metálicas, la Plan Choate, y comenzó a producir la unidad integrada de tractor y hoja que hoy en día conocemos como bulldozer. La Segunda Guerra Mundial y los civis. Si la Primera Guerra Mundial puso a los tractores Holt y a Caterpillar en el mapa, la Segunda convirtió a Caterpillar casi en una leyenda. En la Primera Guerra Mundial el tractor fue una herramienta de apoyo, pero en la Segunda fue un arma estratégica fundamental, sobre todo en el teatro del Pacífico. La guerra contra Japón fue una auténtica guerra de isla en isla. Las fuerzas estadounidenses tenían que tomar pequeñas islas selváticas de uno en uno y convertirlas y hacer en poco tiempo pistas de aterrizaje, carreteras y todo esto a veces bajo el fuego enemigo. Esta tarea recayó en una nueva unidad del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, los batallones de construcción más conocidos como civis. Su lema era "Can do", podemos hacerlo. Y el arma principal de los civis fue el bulldozer Caterpillar D8. Los D8 lo desembarcaban en las playas al mismo tiempo que los tanques, y mientras los marines iban despejando el territorio de enemigos, los civis arrancaban los motores de sus poderosos D8 y comenzaban a hacer carreteras y derribar la jungla. Eran tan vitales en la batalla que los francotiradores japoneses a menudo tenían orden de disparar antes a los operadores del bulldozer
que a los operadores de los nidos de ametralladora. El almirante William Bull Halsey, comandante de las fuerzas del Pacífico Sur, dijo una frase que se hizo famosa y que leo: ganamos la guerra en el Pacífico por 4 máquinas: el submarino, el radar, el avión y el bulldozer. El bulldozer Caterpillar se había convertido en un héroe de guerra. Más tarde ayudaron a reconstruir las ciudades bombardeadas en Europa y Asia, colaborando así a esa reputación global que tienen hoy día. Caterpillar hoy, no solo acero. Hoy la marca Caterpillar Inc. es una entidad colosal. La compañía se ha diversificado de maneras que sorprenderían a sus fundadores, sin duda. Os voy a contar algunas de estas ramas de Caterpillar. Cat Power Systems, motores. Una gran parte del negocio de Cat no son las máquinas, sino los grandes motores diésel y de gas natural que mueven barcos de carga, locomotoras y generadores para hospitales y ciudades. Cat Financial, servicios financieros. Caterpillar es, en efecto, un banco masivo. Financian las compras de sus propias máquinas. Minería. Caterpillar fabrica algunas de las máquinas móviles más grandes del planeta. El camión minero CAT 797F es una casa de 2 pisos sobre ruedas con neumáticos de 4 metros de altura. La moda, apparel and tech. Y luego está lo que ves en los centros comerciales, las botas, la ropa, los relojes, las gafas. Esto comenzó como ropa de trabajo funcional, pero se ha convertido en una marca de moda urbana. Los teléfonos CAT, quizás lo más curioso. ¿Por qué una empresa de maquinaria pesada fabrica smartphones? La respuesta es brillante: conocen a su cliente. Su cliente principal es un trabajador de la construcción, un minero, un mecánico. ¿Qué le pasa al teléfono de esa persona? Que tiene una vida muy dura. Caídas, barro, agua. Los teléfonos CAT están diseñados para ser literalmente indestructibles. No compite con los iPhone. Sirven a un nicho que nadie en el mercado estaba sirviendo. Conclusión. Caterpillar hoy es mucho más que unas máquinas grandotas y amarillas. Es la historia de 2 rivales, Holt y Best, forzados a unirse, pero que lo hicieron con verdadero éxito. Es la invención que nació del barro y redefinió la guerra moderna, inspirando el tanque. Es el color amarillo, elegido no por estética, sino por seguridad. Y hoy es un imperio que va desde motores de barcos a teléfonos indestructibles y, sin olvidar, que a mí me encantan, los camiones mineros, quizás los más grandes del mundo. Máquina del día. Hoy le he hecho trabajar un poco a Rodrigo, no hay ni coche del día ni camión. Hemos elegido la máquina del día. Y yo creo que es la máquina por la que empezó todo. El prototipo Holt de 1904. No era una máquina bonita, era un tractor de vapor estándar al que Benjamin Holt le montó un par de armazones con listones de madera atornillados a una cadena. Cuando esta bestia de vapor cobró vida y en lugar de hundirse como todos los tractores, pues comenzó a moverse, ese día cambió el mundo. Consultorio. Laura nos pregunta algo que ya hemos contestado en el vídeo, lo que pasa es que la pregunta es anterior, si realmente Caterpillar inventó el tanque. La respuesta ya la sabes que no, es una confusión común. Lo cierto es que el tractor de orugas de Benjamin Holt fue realmente el inspirador del tanque. Los que lo hicieron de verdad fueron los británicos, pero realmente se inspiraron en el tractor Holt, simplemente hicieron algo similar, pero con un blindaje y un armamento. Javier nos comenta que ha oído que la maquinaria pesada CAT es increíblemente cara y por qué la compran las empresas si hay otras opciones más baratas. La respuesta es que todo este tipo de maquinaria es muy cara, aunque probablemente las CAT sean las más caras. ¿Por qué las compran? Porque las empresas miran el costo total de propiedad. Las CAT son famosas porque son eficaces, son increíblemente duras y fiables y tienen un valor de reventa muy alto. Y además, esto es muy importante en unas obras públicas, que es el servicio postventas y de piezas de CAT, que es global. Si tu excavadora, que te ha costado $500.000 de euros, se rompe en mitad de la nada, CAT puede hacerte llegar una pieza en un tiempo récord y la pieza adecuada, algo que otros competidores no pueden garantizarte. Estaba haciendo a Rodrigo una reflexión fuera de cámara, que parece que este vídeo lo ha pagado CAT. Os aseguro que no es así. No conozco a nadie en Caterpillar. Y todo lo que he contado es rigurosamente cierto, incluido ese servicio postventa, porque tengo amigos
en empresas grandes de construcción, que son ellos los que me lo han comentado. Es un servicio postventa eficacísimo, porque tener una máquina de estas paradas es lo más caro. Espero que os haya gustado este vídeo, porque no suelo hacer vídeos de este tipo, pero yo creo que esta marca lo merecía. Me lo decís, lo veo en comentario. Gracias por comentar, por compartir, por vuestros likes, por suscribiros y sobre todo si os hacéis miembro del canal y nos ayudáis a mejorar. Y ya sabéis que lo más importante para mí es veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.